buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Mariana Hernández Cruz y vamos a hablar sobre los lípidos. Primero que nada, ¿qué es un lípido? Bueno, pues un lípido es una macromolécula compuesta principalmente por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque en algunas ocasiones estas suelen contar con azufre, fósforo y nitrógeno. Algunos de los lípidos más comunes son el colesterol, los triglicéridos, fosfolípidos y el ácido linoleico, como aquí los podemos observar, y 3 tienen una cadena muy larga de hidrocarburos. Ya podría decirles que es más fácil romper esas cadenas más largas que el del colesterol, que es más corta. Las características de los lípidos. Bueno, pues las características de los lípidos es que son muy poco solubles en agua, ya que tienen grandes cantidades de carbono e hidrógeno, y son muy solubles en los hidrocarburos como los éteres, bencenos y el cloroformo. Están básicamente compuestos por carbono e hidrógeno, 80% de carbono e hidrógeno y 20% de oxígeno. Suelen tener muy poco oxígeno, y esto debido a que esto explica el por qué no son solubles en agua. Algunos contienen azufre, fósforo y nitrógeno. Los ejemplos de los lípidos, pues un ejemplo de estos es el fosfoglicérido, también llamado glicefosfátido. Son un grupo de lípidos con un denominador estructural común, que es la molécula de ácido fosfátido. El ácido fosfátido está formado por la molécula de glicerina, 2 de ácido graso y una molécula de ácido fosfórico. Aquí a nuestra derecha podemos observar que está un lípido, la cabeza polar, la cola hidrofóbica, está el ácido graso saturado, el ácido graso insaturado. Aquí podemos observar que nos están señalando la glicerina, el grupo fosfato y la colina. En la otra imagen podemos observar un ácido fosfatídico, el lugar donde se hace la esterificación de alcoholes, la cabeza polar, colas apolares, y aquí nos señalan otra vez la glicerina, el ácido graso insaturado y el saturado. Ahora vamos, ¿cuáles son las funciones de los lípidos en el organismo? En el organismo, estos tienen 4 funciones principales, que son la de reserva energética, la estructural, endocrina y de termorregulación. Pues la energética básicamente es que los triglicéridos y los triglicéridos son la forma de almacenar energías más importantes del organismo. Esto quiere decir que los lípidos nos ayudan mucho a mantener la energía en nuestro cuerpo, o por ejemplo cuando nosotros no tenemos energía y la ocupamos, rompen sus cadenas largas para crear energía para que nosotros podamos realizar actividades comunes. La función estructural: fosfolípidos y el colesterol, arquitectos de la membrana plasmática. Esto también podría verse en los órganos. Por ejemplo, los órganos están compuestos por una capa de grasa que les da la forma. Ya podemos ver como ejemplo el hígado. El hígado, si nosotros no tuviéramos una pequeña capa de grasita que lo forme, que le dé su forma, este sería todo aguadito y no tendría una forma. Entonces nos sirve de función estructural. Función endocrina: muchos esteroides actúan como hormonas, los mensajeros del organismo. Esto se refiere a que los lípidos son las principales fuentes para hacer hormonas y ayudar a que el sistema endocrino tenga un buen funcionamiento. La termorregulación. Bueno, pues como bien hemos visto que la grasa de nuestro cuerpo nos protege contra el frío. Aquí nos menciona protección contra el frío. Los triglicéridos del tejido adiposo blanco actúan como aislante, los del tejido adiposo marrón como combustible de una bomba de calor. Esto quiere decir que, por ejemplo, nuestra piel puede almacenar esa grasa y hacer que cuando nosotros la ocupemos podamos no sentir frío.
Estas son las características generales, como ya bien las habíamos mencionado, pero aquí agregan que producen textura y sabor de los alimentos, ya que estamos hablando en general y no del cuerpo, y pues transportan las proteínas. Mantienen la temperatura corporal, como ya les había mencionado. Por ejemplo, un ejemplo de esto podemos tomarlo como que, por ejemplo, la gente que vive lejos, en otros lugares donde hace mucho frío, ellos mantienen una grasa corporal que les ayuda a mantener su temperatura aún que haga mucho frío. Y la clasificación de los lípidos: se clasifican en saponificables y no saponificables o insaponificables. Aquí podemos ver los ejemplos que de los saponificables es el acilglicérido, el cérido, fosfaglicéridos, y nos menciona el esfingolípido, que se clasifica en dos: esfingofosfátidos y glucoesfingolípidos. Los no saponificables podemos ver que son los terpenos, esteroides y cosanoides. ¿Qué es un lípido saponificable? Los lípidos saponificables son aquellos lípidos que son esteres, pueden descomponerse en ácidos grasos. Se llaman así porque puede producir jabón con ellos y crea una reacción de saponificación, de eso le dan su nombre. En realidad el jabón se hace a partir de los ácidos grasos. Aquí podemos ver los ácidos, la grasa o aceite, hidróxido de sódico, que es el que le agregan, y nos da el jabón, creando como subproducto la glicerina. En pocas palabras, pues el lípido saponificable se produce cuando se rompen las cadenas, nos da ese producto que es el jabón. ¿Qué es la no saponificable o insaponificable? Bueno, pues los lípidos no saponificables son los que no poseen ácidos grasos, como aquí nos lo mencionan en el recuadro, y que no intervienen en las reacciones de saponificación, o sea que no se puede crear jabón a través de estos. Y aquí nos clasifican los tres que mencioné anteriormente: los terpenos, esteroides, prostaglandinas. Ahora, ¿qué alimentos contienen los lípidos? Bueno, pues los alimentos principales en los que nosotros podemos obtener los lípidos son los aceites, las grasas culinarias, mantequillas, margarina, tocino, carnes grasas, embutidos y frutos secos. Ahí podemos observar las imágenes, quizá el aguacate, el aceite de oliva y todo eso. Por último, ¿por qué son importantes los lípidos en nuestro organismo? Bueno, pues son necesarios para nuestro cuerpo, ya que proveen ácidos grasos esenciales en nuestro cuerpo para fabricarlos. Además cumplen diversas funciones vitales, como por ejemplo almacenar energía, sirven de estructura para producir hormonas y otras sustancias, y facilitan el transporte de varias vitaminas. Esto es todo lo que hacen en nuestro organismo. Aquí podemos ver una imagen donde están señalando todo lo que actúan. Entonces, el llevar una dieta adecuada es muy importante para todos nosotros, ya que podemos afectar a nuestro organismo si nosotros de un día para otro dejamos de consumir los lípidos en nuestros alimentos. El dejar de consumir grasas o dejar de consumir los lípidos no quiere decir que vamos a bajar de peso muy rápidamente. O sea, sí lo vamos a hacer, pero no de una manera sana, y nos va a hacer mucho daño a nuestro organismo. Y hasta aquí termina mi video. Muchas gracias.